Summa Teológica, parte Printo, Sunto Ae, cuestión 69, sobre las bienaventuranzas. Seguidamente se han de considerar las bienaventuranzas. Qui onde se chinchint. Sobre ellas nos preguntamos 4 cosas. ¿Se distinguen las bienaventuranzas de los dones y de las virtudes? ¿Pertenecen a esta vida los premios de las bienaventuranzas? Sobre el número de las bienaventuranzas, sobre la adecuación de los premios que se les atribuyen. Artículo 1. ¿Se distinguen las bienaventuranzas de los dones y de las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que las bienaventuranzas no se distinguen de las virtudes y de los dones. 1. San Agustín, en el libro de Serm. Dom y Monte, atribuye las bienaventuranzas enumeradas por San Mateo 5,7 a los dones del Espíritu Santo, y San Ambrosio, en Super Lucam, atribuye las bienaventuranzas allí enumeradas a las 4 virtudes cardinales. Luego las bienaventuranzas no se distinguen de las virtudes y de los dones. Do. La voluntad humana no tiene más que 2 reglas, a saber, la razón y la ley eterna, según se ha visto anteriormente. Q. No vea 4Q 21 Pero las virtudes perfeccionan al hombre en orden a la razón, y los dones, en orden a la ley eterna del Espíritu Santo, según consta por lo dicho. Q. 68 a Bon. Terces. Luego, fuera de las virtudes y de los dones, no puede haber otra cosa alguna perteneciente a la rectitud de la voluntad humana, por ende, las bienaventuranzas no se distinguen de ellos. 3. En la enumeración de las bienaventuranzas se ponen la mansedumbre, la justicia y la misericordia, que se tienen por virtudes. Luego las bienaventuranzas no se distinguen de las virtudes y de los dones. Contra esto, hay ciertas cosas que se enumeran entre las bienaventuranzas, que no son virtudes ni dones, tales como la pobreza, el llanto y la paz. Luego las bienaventuranzas se distinguen de las virtudes y de los dones. Respondo, como se ha dicho anteriormente, Q2 a 7, Q3 a 1. La bienaventuranza es el último fin de la vida humana. Ahora bien, se dice que uno ya tiene el fin por la esperanza de conseguirlo. De ahí que diga el filósofo, en el libro I Ethic, que a los niños se les llama dichosos por la esperanza. Y San Pablo dice, en Rom 8:24, en esperanza estamos salvos. Pero la esperanza de conseguir el fin surge cuando uno se mueve convenientemente hacia el fin y se acerca a él, lo cual se realiza mediante alguna acción, y hacia el fin de la bienaventuranza se mueve y acerca uno por las obras de las virtudes, y principalmente por las obras de los dones, si se trata de la bienaventuranza eterna, para lo cual no basta la razón, sino que a ella induce el Espíritu Santo, para cuya obediencia y seguimiento somos perfeccionados por los dones. Por consiguiente, las bienaventuranzas se distinguen de las virtudes y de los dones, no como hábitos distintos, sino como los actos se distinguen de los hábitos. A las objeciones, 1. San Agustín y San Ambrosio atribuyen las bienaventuranzas a los dones y a las virtudes, como los actos se atribuyen a los hábitos, pero los dones son superiores a las virtudes cardinales, según se ha dicho anteriormente. Kia 68 o. Por eso San Ambrosio, exponiendo las bienaventuranzas propuestas a las turbas, las atribuye a las virtudes cardinales, mientras que San Agustín, exponiendo las bienaventuranzas propuestas a los discípulos en la montaña, como a hombres más perfectos, las atribuye a los dones del Espíritu Santo. Tú, aquella razón prueba que no hay otros hábitos que rectifiquen la vida humana fuera de las virtudes y los dones. 3. La mansedumbre se toma en la objeción por el acto de mansedumbre, y lo mismo la justicia y la misericordia, y aunque éstas parezcan virtudes, se atribuyen sin embargo a los dones, porque también los dones perfeccionan al hombre acerca de toda la materia en que perfeccionan las virtudes, según queda dicho. Cundos 68 Apo 2. Artículo 2. ¿Pertenecen a esta vida los premios que se atribuyen a las bienaventuranzas? Lat.
Objeciones por las que parece que los premios que se atribuyen a las bienaventuranzas no pertenecen a esta vida. Bien, a algunos se les llama bienaventurados por la esperanza de los premios, según queda dicho. A. On. Pero el objeto de la esperanza es la bienaventuranza futura. Luego estos premios pertenecen a la vida futura. Du. En Lex 6:25. Se señalan penas en oposición a las bienaventuranzas, cuando se dice: ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Pero estas penas no se entienden en esta vida, ya que frecuentemente los hombres no son castigados en esta vida, según aquello de Job 21:13. Pasan los días placenteramente. Luego tampoco los premios de las bienaventuranzas pertenecen a esta vida. Tri. El reino de los cielos, que se asigna como premio a la pobreza, es la bienaventuranza celeste, según dice San Agustín en el libro 19 de Sib. De. Asimismo, la plena saciedad no se logra sino en la otra vida, según aquello de Sal 16:15. Sacíeme al despertarme de tu gloria. También la visión de Dios y la manifestación de la filiación divina pertenecen a la vida futura, según aquello de 1 Jon 3:2. Ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Luego, aquellos premios pertenecen a la vida futura. Contra esto, dice San Agustín en el libro de Serma, Dom y Monte. Ciertamente estas cosas pueden cumplirse en esta vida, como creemos que se cumplieron en los apóstoles, porque aquella total mudanza en forma angélica que se promete después de esta vida no puede explicarse con palabras. Respondo. Sobre estos premios, los expositores de la Sagrada Escritura han hablado de modos diversos. Unos, como San Ambrosio, en Superlucam, dicen que todos estos premios pertenecen a la vida futura. San Agustín, en cambio, dice que pertenecen a la vida presente. San Juan Crisóstomo, a su vez, dice, en sus homilías, que unos pertenecen a la vida futura y otros a la presente. Para el esclarecimiento de ello, hay que considerar que la esperanza de la bienaventuranza futura puede darse en nosotros de dos modos. 1. Por cierta preparación o disposición para la bienaventuranza futura, lo que es a modo de mérito. Otro, por cierta incuación imperfecta de la bienaventuranza futura en los varones santos, incluso en esta vida, pues una es la esperanza que se tiene de la fructificación del árbol cuando reverdecen sus ramas, y otra cuando ya empiezan a aparecer los primeros frutos. Así, pues, aquellas cosas que en las bienaventuranzas se señalan como méritos, son ciertas preparaciones o disposiciones para la bienaventuranza, perfecta o incoada, mas las cosas que se señalan como premios pueden ser o la misma bienaventuranza perfecta, y en este sentido pertenecen a la vida futura, o cierta incoación de la bienaventuranza, tal como se da en los varones perfectos, y en este sentido los premios pertenecen a la vida presente, pues cuando uno empieza a progresar en los actos de las virtudes y de los dones, se puede esperar de él que llegue a la perfección de esta vida y a la de la patria. A las objeciones 1. La esperanza es de la bienaventuranza futura, como de fin último. Puede ser también del auxilio de la gracia, como de aquello que conduce al fin, conforme a lo del Sal 27:7. En Dios esperó mi corazón y fui socorrido. Tú, los malos, aunque a veces no padezcan penas temporales en esta vida, las padecen, sin embargo, espirituales. De ahí que diga San Agustín en el libro I Confess, lo mandaste, Señor, y así se verifica, que el alma desordenada sea pena para sí, y el filósofo dice de los malos, en el libro New Ethic, que su alma lucha consigo misma, pues esto la atrae hacia acá y aquello hacia allá. Y luego concluye, si ser malo hace ser tan miserable, se ha de evitar con todo empeño la malicia. De modo parecido, por el contrario, a los buenos, aunque en esta vida a veces no tengan premios corporales, nunca les faltan, sin embargo, los bienes espirituales. Incluso en esta vida, según aquello de Mt 19:29 y M 10:30.
recibiréis el 100 por 1 incluso en este siglo. Todos aquellos premios se consumarán perfectamente en la vida futura, pero, entre tanto, ya en esta vida empiezan a disfrutarse de algún modo, porque como reino de los cielos, según dice San Agustín, puede entenderse el principio de la sabiduría perfecta, por el que empieza a reinar en los hombres el espíritu. Posesión de la tierra significa el buen afecto del alma, cuyo deseo descansa en la estabilidad de la herencia perpetua, significada por la tierra. Son consolados en esta vida participando del Espíritu Santo, que se llama Paráclito, esto es, consolador. Son también saciados en esta vida con aquel alimento de que habla el Señor JN 4:34. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. También en esta vida consiguen los hombres la misericordia de Dios. E igualmente aquí, purificado el ojo por el don de entendimiento, puede ser Dios visto de algún modo. Asimismo, quienes en esta vida calman sus movimientos, asemejándose a Dios, son llamados hijos de Dios. Todo esto, no obstante, se realizará más perfectamente en la patria. Artículo 3. ¿Es adecuada la enumeración de las bienaventuranzas? Lat. Objeciones por las que parece que la enumeración de las bienaventuranzas no es adecuada. 100. Las bienaventuranzas se atribuyen a los dones, según queda dicho, a 1:1. Pero algunos de los dones pertenecen a la vida contemplativa, a saber, la sabiduría y el entendimiento, y, sin embargo, ninguna bienaventuranza se pone en el acto de contemplación, sino que todas se refieren a la vida activa. Luego la enumeración de las bienaventuranzas es insuficiente. 2. A la vida activa pertenecen no solo los dones ejecutivos, sino también dones directivos, como la ciencia y el consejo. Sin embargo, entre las bienaventuranzas no se pone nada que parezca pertenecer directamente a los actos de ciencia o de consejo. Luego la enumeración de las bienaventuranzas es insuficiente. Entre los dones ejecutivos en la vida activa se pone el temor como perteneciente a la pobreza, y la piedad parece pertenecer a la bienaventuranza de la misericordia, pero nada se pone como perteneciente a la fortaleza directamente. Luego la enumeración de las bienaventuranzas es insuficiente. En la Sagrada Escritura se mencionan otras muchas bienaventuranzas. Así, en Job 5:17 se dice, «Dichoso el hombre a quien castiga Dios», y en el Sal 1:1, «Bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos», y en Prov 3:13, «Bienaventurado el varón que alcanza la sabiduría». Luego, la enumeración de las bienaventuranzas es insuficiente. Contra esto, la enumeración parece excesiva porque 1. Los dones del Espíritu Santo son 7, y, sin embargo, se señalan 8 bienaventuranzas. En Lex 6:20 se enumeran solamente 4 bienaventuranzas. Luego es superfluo enumerar 7 u 8 en MT 5:3. Respondo. La enumeración de las bienaventuranzas está hecha del modo más conveniente. Para poder verlo hay que considerar que algunos señalaron una triple bienaventuranza, pues unos cifraron la bienaventuranza en la vida voluptuosa, otros en la vida activa, y otros, finalmente, en la vida contemplativa, pero estas 3 bienaventuranzas guardan diversa relación con la bienaventuranza futura, cuya esperanza nos hace aquí dichosos, pues la felicidad voluptuosa, por ser falsa y contraria a la razón, es impedimento de la bienaventuranza futura. En cambio, la felicidad de la vida activa dispone para la bienaventuranza futura, y la felicidad contemplativa, si es perfecta, constituye esencialmente la misma bienaventuranza futura, y, si es imperfecta, es cierta incoación de la misma. Por eso el Señor puso en primer lugar ciertas bienaventuranzas que apartan lo que es el obstáculo de la felicidad voluptuosa, pues la vida voluptuosa consiste en 2 cosas. Primera, en la abundancia de bienes exteriores, bien sean riquezas, bien sean honores. De ellos se retrae el hombre por la virtud, usando moderadamente de ellos, y de modo más excelente por el don que le inclina a despreciarlos totalmente, de ahí que se ponga como primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, lo cual puede referirse o al desprecio de las riquezas, o al desprecio de los honores, que realiza la humildad,
La segunda cosa en que consiste la vida voluptuosa es seguir las propias pasiones, tanto del apetito irascible como del apetito concupiscible. Del seguimiento de las pasiones del apetito irascible retrae al hombre la virtud, para que no se exceda en ellas, según la regla de la razón, y de modo aún más excelente lo hace el don, hasta el punto de lograr plena tranquilidad en conformidad con la voluntad divina. De ahí que se ponga como segunda bienaventuranza: bienaventurados los mansos. Y del seguimiento de las pasiones del apetito concupiscible retrae la virtud, haciendo usar moderadamente de ellas, y el don, renunciando a ellas totalmente si fuere necesario, e incluso optando, si fuese necesario, por el llanto voluntario. De ahí que se ponga como tercera bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. La vida activa consiste principalmente en dar cosas a los demás, sea como debidas o como beneficio espontáneo. A lo primero nos dispone la virtud para que no rehusemos dar al prójimo lo que le debemos, lo cual pertenece a la justicia. Mas el don nos mueve a eso mismo con un afecto más abundante, de modo que cumplamos las obras de justicia con ferviente deseo, al modo como el hambriento y el sediento apetecen con ferviente deseo la comida y la bebida. De ahí que se ponga como cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En cuanto a las donaciones espontáneas, la virtud nos perfecciona para que demos cosas a aquellos a quienes nos dicta la razón que debemos darlas, como a los amigos y otras personas allegadas, lo cual pertenece a la virtud de la liberalidad. Pero el don, por la reverencia a Dios, no se fija más que en la necesidad de aquellos a quienes hace beneficios gratuitos. De ahí que se diga en Leví 14, 12, 13, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, etc. Y sino llama a los pobres y débiles, etc., lo cual es propiamente tener misericordia. Por eso se pone como quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos. Las cosas pertenecientes a la vida contemplativa o son la misma bienaventuranza final o algún comienzo de ella. Por eso no se ponen en las bienaventuranzas como méritos, sino como premios, pero se ponen como méritos los efectos de la vida activa con los cuales se dispone el hombre para la vida contemplativa. Ahora bien, entre los efectos de la vida activa, en cuanto a las virtudes y dones que perfeccionan al hombre en sí mismo, está la pureza de corazón, de modo que la mente del hombre no se manche con las pasiones. De ahí que se ponga como sexta bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón. Y en cuanto a las virtudes y dones que perfeccionan al hombre en relación con el prójimo, el efecto de la vida activa es la paz, según aquello de Is 32,17. La paz será obra de la justicia. De ahí que se ponga como séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacíficos. A las objeciones 1. Los actos de los dones pertenecientes a la vida activa se expresan en los mismos méritos, y los pertenecientes a la vida contemplativa se expresan en los premios, por la razón ya dicha, pues ver a Dios corresponde al don de entendimiento, y conformarse a Dios por cierta filiación adoptiva pertenece al don de sabiduría. En lo referente a la vida activa, el conocimiento no se busca por sí mismo, sino por la operación, con lo cual está también de acuerdo el filósofo. En el libro segundo Ethic, y como la bienaventuranza se refiere a algo último, no se cuentan entre las bienaventuranzas los actos de los dones directivos en la vida activa, tal como el aconsejar, que es acto propio del consejo, y el juzgar, que es acto propio de la ciencia, sino que se les atribuyen más bien los actos operativos en que dirigen, como a la ciencia se le atribuye el llanto y al consejo la misericordia. 3. En la atribución de las bienaventuranzas a los dones pueden considerarse dos cosas. Una es la conformidad de materia, y en este sentido, las 5 primeras bienaventuranzas pueden atribuirse a la ciencia y al consejo como directivos, pero se distribuyen entre los dones ejecutivos, de modo que el hambre y sed de justicia, y también la misericordia, pertenecen a la piedad, que perfecciona al hombre en relación con los demás. La mansedumbre pertenece a la fortaleza, pues dice San Ambrosio en Superlucam,
que es propio de la fortaleza, vencer la ira y cohibir la indignación, puesto que versa sobre las pasiones del irascible, mas la pobreza y el llanto pertenecen al don de temor, por el que el hombre se retrae de las codicias y placeres del mundo. Otra cosa que podemos considerar en estas bienaventuranzas son sus propios motivos, y entonces, por parte de ellos, es necesario que la atribución sea distinta, pues a la mansedumbre mueve principalmente la reverencia a Dios, que pertenece al don de piedad. Al llanto mueve principalmente la ciencia, por la cual conoce el hombre sus defectos y los de las cosas mundanas, según aquello de Ezequiel 1:18. Creciendo el saber, crece el dolor. Al hambre de las obras de justicia mueve principalmente la fortaleza de alma, a la misericordia mueve principalmente el consejo de Dios, según aquello de Dan 4:24. Oh Rey, sírvete aceptar mi consejo. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia a los pobres. Y este es el modo de atribución que sigue San Agustín en el libro de Serm, Dom y Monte. Far. Todas las bienaventuranzas que se mencionan en la Sagrada Escritura necesariamente se reducen a estas, bien en cuanto a los méritos o bien en cuanto a los premios, porque todas pertenecen necesariamente de algún modo o a la vida activa o a la vida contemplativa. Por lo que aquello de dichoso el hombre a quien Dios castiga pertenece a la bienaventuranza del llanto. Aquello otro de bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, pertenece a la pureza de corazón. Y aquello de bienaventurado el que alcanza la sabiduría pertenece al premio de la séptima bienaventuranza. Lo mismo es fácil ver respecto de todas las demás que puedan aducirse. Hizo. La octava bienaventuranza es un afianzamiento y manifestación de todas las anteriores, pues por el hecho de estar uno afianzado en la pobreza de espíritu, en la mansedumbre y en todas las demás, resulta que no se aparte de estos bienes por ninguna persecución, de ahí que la octava bienaventuranza pertenezca de algún modo a las 7 precedentes. 6. San Lucas narra, en 6,17, el sermón del Señor como dirigido a las turbas. Por eso, enumera las bienaventuranzas según la capacidad de las turbas, que no conocían más que la bienaventuranza voluptuosa, temporal y terrena, de ahí que el Señor excluya en las 4 bienaventuranzas 4 cosas que parecen pertenecer a dicha bienaventuranza. La primera es la abundancia de bienes exteriores, que se excluye por aquello de bienaventurados los pobres. La segunda es el bienestar corporal en la comida, bebida y cosas así, que se excluye por aquello de bienaventurados los que tenéis hambre. La tercera es la alegría del corazón, que se excluye, en tercer lugar, al decir bienaventurados los que ahora lloráis. La cuarta es el favor exterior de los hombres, que se excluye finalmente al decir bienaventurados seréis cuando os odien los hombres. Y, como dice San Ambrosio, la pobreza pertenece a la templanza, que no busca la vida atractiva, el hambre, a la justicia, porque quien tiene hambre compadece y, compadeciéndose, da. El llanto, a la prudencia, a la que pertenece llorar lo perecedero. El padecer el odio de los hombres, a la fortaleza. Artículo 4. ¿Están bien enumerados los premios de las bienaventuranzas? Lat. Objeciones por las que parece que los premios de las bienaventuranzas no están bien enumerados. Din. En el reino de los cielos, que es la vida eterna, se contienen todos los bienes. Luego, señalado el reino de los cielos, no era necesario señalar otros premios. To. El reino de los cielos se pone como premio en la primera y en la octava bienaventuranza. Luego, con la misma razón, debió ponerse en todas las demás. 3. En las bienaventuranzas se procede ascendiendo, como dice San Agustín. En cambio, en los premios parece que se procede descendiendo, pues la posesión de la tierra es menos que el reino de los cielos. Luego la enumeración de los premios no es correcta. Contra esto está la autoridad del Señor, que propuso así los premios. Mt 5:3. Lc 6:26. Respondo.
La asignación de estos premios está hecha de modo muy conveniente, considerada la condición de las bienaventuranzas según las tres formas de felicidad anteriormente, tres indicadas. En efecto, las tres primeras bienaventuranzas se toman de la renuncia de aquellas cosas en que consiste la felicidad voluptuosa que el hombre apetece buscando lo que desea naturalmente, no donde debe buscarla, que es en Dios, sino en las cosas temporales y caducas. Por eso los premios de las tres primeras bienaventuranzas se toman según aquellas cosas que algunos buscan en la felicidad terrena, pues los hombres buscan en las cosas exteriores, esto es, en las riquezas y en los honores, cierta excelencia y abundancia, ambas cosas incluidas en el reino de los cielos, con el que el hombre consigue en Dios la excelencia y la abundancia de bienes. De ahí que Dios haya prometido el reino de los cielos a los pobres de espíritu. A su vez, los hombres feroces y crueles buscan lograr para sí, mediante litigios y guerras, la seguridad para sí, destruyendo a sus enemigos. De ahí que el Señor haya prometido a los mansos la posesión tranquila y segura de la tierra de los vivientes, con la que se significa la estabilidad de los bienes eternos. En las concupiscencias y placeres del mundo buscan los hombres tener consuelo contra los trabajos de la vida presente. De ahí que el Señor haya prometido consuelo a los que lloran. Otras dos bienaventuranzas pertenecen a las obras de la felicidad activa, que son las obras de las virtudes que ordenan al hombre en relación con el prójimo, de las cuales se retraen algunos por el desordenado amor del propio bien. De ahí que el Señor atribuya a estas bienaventuranzas aquellos premios, por los que los hombres se apartan de ellas, pues algunos se retraen de las obras de justicia, no pagando lo que deben, sino tomando más bien lo ajeno, para enriquecerse en bienes temporales. De ahí que el Señor prometa saciedad a los hambrientos de justicia. También se retraen algunos de las obras de misericordia, para no mezclarse en las miserias ajenas. De ahí que el Señor prometa a los misericordiosos misericordia, que los libra de toda miseria. Las dos últimas bienaventuranzas pertenecen a la felicidad contemplativa o bienaventuranza, y por eso los premios se dan según la debida proporción a las disposiciones que se ponen como méritos, pues la limpieza de los ojos dispone para ver claramente. De ahí que a los de corazón puro se les prometa la visión de Dios. A su vez, establecer la paz, bien en sí mismo, bien entre los demás hombres, manifiesta que el hombre es imitador de Dios, que es Dios de unidad y de paz. De ahí que se le dé como premio la gloria de la filiación divina, que consiste en la perfecta unión con Dios por la sabiduría consumada. A las objeciones. 1. Como dice San Juan Crisóstomo, todos estos premios son en realidad uno solo, esto es, la bienaventuranza eterna, que no comprende el entendimiento humano. Por eso fue necesario que se describiese por diversos bienes que nos son conocidos, atendida la correspondencia a los méritos a los que se atribuyen los premios. 2. Así como la octava, bienaventuranza, es un afianzamiento de todas las demás, así se le deben también todos los premios de las otras. Por eso vuelve al principio para que se entienda que todos los premios se le atribuyen consiguientemente. También cabe decir, con San Ambrosio, que a los pobres se les promete el reino de los cielos en cuanto a la gloria del alma, y a los que padecen persecución corporal, en cuanto a la gloria del cuerpo. También los premios tienen lugar por adición de unos a otros. En efecto, es más poseer la tierra del reino de los cielos que tenerla simplemente, pues tenemos muchas cosas que no poseemos firme y pacíficamente. También es más ser consolado en el reino que tenerlo y poseerlo, pues poseemos muchas cosas con dolor. También es más ser saciado que ser simplemente consolado, pues la saciedad importa abundancia de consuelo. A su vez, la misericordia excede a la saciedad, al recibir el hombre más que lo que merece o pudiera desear, y mayor premio es aún ver a Dios. Como de mayor dignidad goza el que en la corte del rey no solo come, sino que puede ver también la cara del rey. Mas la máxima dignidad en la casa del rey la tiene el hijo del rey.